Capítulo 2. Materiales para el arma de mi discípula. Parte 12. Parecía que mis deducciones eran en gran parte precisas cuando me asomé por la puerta. Sin embargo, hubo un pequeño problema con el monstruo jefe posado en el medio de la habitación. Con su enorme cuerpo, escamas relucientes, 4 patas en el suelo y un gran cuerno de mineral y roca en su cabeza. Todos estos factores estaban destinados a mostrar su fuerza. Una sola mirada fue suficiente para sugerir que de ninguna manera era un enemigo débil. El monstruo que tenía ante mí era un Terra Drake, era una especie de dragón menor, más exactamente una subespecie que comúnmente prefería vivir bajo tierra. Podría ser una subespecie menor, pero seguía siendo un dragón, relativamente hablando, era un monstruo de fuerza significativa, era un monstruo que normalmente no se asociaba con aparecer en el cuarto piso, pero la posibilidad de que lo hiciera era evidente. En cualquier caso, el Terra Drake en el centro de la habitación no era muy grande. Puede que sea grande en comparación conmigo, pero si lo comparara con un dragón maduro, era algo más pequeño, aproximadamente el 25% del tamaño de un espécimen maduro. Si tuviera que adivinar, serían alrededor de 4 metros. Si este fuera el caso, entonces, quizás podría hacer algo sobre este drake. Aún así, no pude evitar sentir que su tamaño era extraño. Normalmente, los dragones de todos los tipos crecían y ganaban fuerza a medida que envejecían. Dado que este drake era algo más pequeño que un dragón maduro, supongo que no era abrumadoramente poderoso. Básicamente, pensé seriamente en el asunto mientras evaluaba al Terra Drake. Entonces miré hacia la puerta. No era gruesa de ninguna manera. Ciertamente podría atravesarla y escapar si llegara el momento. Con eso en mente, podría asumir razonablemente que esta no era una habitación del jefe de la variedad inevitable. Por supuesto, existía la posibilidad de que la puerta estuviera hecha de algún tipo de material especial, lo que dificultaba su destrucción en ese caso. Sin embargo, no parecía tan diferente de las paredes de roca que la rodeaban. Quizás parecía un poco tonto pensar en escapar antes de que la pelea hubiera comenzado, pero esta también era una estrategia importante a considerar. Si estos fueran los factores que teníamos a mano, entonces, muy bien. Reuniendo mis pensamientos, entré lentamente a la habitación. La puerta no mostró signos de cerrarse incluso cuando me acerqué al centro de la cámara. Escapar de este encuentro era posible, como esperaba. Este desarrollo me llenó de una profunda sensación de alivio. Lentamente, desenvainé mi espada y comencé a canalizar maná en su hoja, una postura de combate. El Terra Drake de 4 patas no se movió ni un centímetro. En cambio, simplemente continuó mirando en mi dirección. Quizás era simplemente observarme o esperar a que me acercara. En cualquier caso, esto significaba que simplemente yo debería atacar primero, o eso pensé. Aceleré lentamente, antes de echar a correr. En medio de mi sprint, ¡gurya! Un rugido ensordecedor surgió de su garganta, pero eso no me detendría. Sin dudarlo, apunté a la cabeza de la bestia, balanceando mi espada mientras me acercaba. Desafortunadamente, tink, con un choque metálico, mi espada fue bloqueada. El Terra Drake se había defendido de mi ataque. Sin embargo, esto no tenía nada que ver con lo duras que eran sus escamas. Dado que los Terra Drakes eran una subespecie de dragón menor, uno esperaría que su piel y escamas fueran impresionantemente duras, lo cual era una suposición razonable. Eso ya lo sabía antes de mi ataque, si bien también era cierto que nunca había luchado adecuadamente contra un Terra Drake hasta ahora, al menos tenía algún conocimiento sobre la criatura, incluido el conocimiento de sus defensas naturales. Esa era exactamente la razón por la que había canalizado más maná que nunca antes en mi arma y mi cuerpo. A pesar de esto, el monstruo pudo defenderse de mi golpe. Lo que parecía ser un escudo de roca y piedra se había levantado alrededor de la cabeza del Terra Drake mientras bajaba mi espada. Era un escudo parecido a un casco, hecho de la piedra y la roca esparcidas en el área cercana, probablemente creado de forma espontánea tan pronto como moví mi espada. Esto no era otra cosa que magia, y era usada por monstruos. De hecho, era magia elemental. Comparada con la hechicería que los humanos manejaban hoy en día, la magia elemental era muy antigua. Sin embargo, no se pueden subestimar su utilidad y poder. Si bien los encantamientos y cosas por el estilo eran útiles cuando se trataba de magia, también era importante una imagen visual del hechizo en sí. La magia elemental, por otro lado, se basaba en fenómenos naturales. Y, como tal, era muy fácil de visualizar. Además, había otras formas de utilizar la magia elemental de forma ventajosa, siendo una de ellas lo que acaba de presenciar. Esta era la habilidad de usar el entorno como armas. Por ejemplo,
Si se usara magia elemental de tierra en un lugar donde hubiera abundancia de roca y tierra, sería fácil reunirla y extraerla de los alrededores. La cantidad de magia necesaria para hacer esto también se reduciría, y sería posible que uno aumentara el poder destructivo del hechizo, o incluso que mejorara la magia de uno. Esto era exactamente lo que había hecho el Terra Drake ante mí. Había reunido piedras y rocas de su entorno y las había utilizado para formar un escudo para defenderse de mis ataques. Dada la naturaleza del terreno a mi alrededor, era seguro asumir que las rocas que estaba usando contenían vetas de hierro de maná y en altas concentraciones. Estas rocas, a su vez, fueron fortalecidas aún más por la magia del Terra Drake y formaron una defensa formidable. No tenía ninguna prueba concreta de todo esto, por supuesto, pero el hecho de que el Drake permaneció sin ningún cambio, reflejó que se había defendido con éxito contra mi ataque. Si uno pensara en ello normalmente, racionalmente, este sería el final. Lancé un ataque sorpresa, uno infundido con grandes cantidades de maná. Uno de los ataques más fuertes de mi arsenal y, sin embargo, el Drake se había defendido con mucha facilidad. Pero si me rindiera aquí, nunca me convertiría en un aventurero de clase Mithril, sin importar cuánto tiempo le dediqué. Todavía me quedaban muchos movimientos. Mantuve mi as bajo la manga, ya que ese escudo de roca aún puede tener algún tipo de debilidad por descubrir. Me retiré momentáneamente, con la intención de observar las próximas acciones del Terra Drake. El Terra Drake, como si leyera mi mente, cargó contra mí en respuesta, acercándose a una velocidad aterradora. Justo cuando me di cuenta de lo mala que era la situación, descubrí que el Drake ya estaba frente a mí. Presa del pánico, me eché a un lado desesperadamente. La respuesta del Terra Drake fue rápida. Pivotando su cuerpo gigante, giró, balanceando su cola hacia los lados y hacia abajo. Justo cuando pensé que había esquivado el golpe, vino su cola, apenas dándome espacio para respirar. No había nada que pudiera hacer más que levantar la parte plana de mi espada. La cola del Drake hizo contacto con mi cuerpo. Pronto, estaba surcando el cielo. ¡Pum! Me estrellé contra una de las paredes de la cámara con un ruido sordo. Podía escuchar pedazos de roca fragmentada lloviendo sobre el suelo a mi alrededor. Tal fue la fuerza del impacto, la fuerza del golpe. Para empeorar las cosas, el Terra Drake estaba lejos de terminar. Se lanzó al ataque, cargando directamente contra mí. Debo evitar otro golpe. Ese fue el pensamiento singular que llenó mi mente cuando sentí el impacto anterior irradiar a través de mí. Simplemente recibiría otro golpe de su cola si volviera a esquivarlo hacia un lado. En ese caso, me quedé quieto, permitiendo que el Drake continuara con su carga. Apuntaba a un momento específico, con un pie contra la pared, justo antes de que me golpeara. Mi objetivo era la espalda del Terra Drake. ¿Realmente podría hacer esto? Era casi como si el mismo flujo del tiempo se extendiera, cada momento se sentía como una eternidad. Estaba en un estado de lo más vulnerable. Si llegara el momento, podría infundir espíritu en mis alas y huir rápidamente. Pero el Drake seguramente volvería a perseguirme si lo hacía. Por favor, funciona. Lento pero seguro, los granos del tiempo congelado fluyeron. La cabeza del Terra Drake estaba ahora lo suficientemente cerca. Lentamente, estiré mi pierna, apuntando a su superficie. El monstruo todavía no se había dado cuenta. El Drake hizo contacto con el lugar donde había estado hace unos momentos, levantando una gran nube de polvo que le impedía ver. Yo, por otro lado, no tenía un sentido de la vista normal. En cambio, pude ver cómo lo hacían la mayoría de los no muertos, mediante el calor corporal. Gracias, oh cuerpo mío. De hecho, ser capaz de poder evitar ser golpeado contra una pared de roca con un ligero mareo y vértigo se debió en gran parte a este cuerpo también. En circunstancias normales, definitivamente habría muerto. Di un paso hacia abajo, mi pie ahora inconfundiblemente en la cabeza del Terra Drake. En ese mismo momento, ya había levantado mi espada, con su hoja descendiendo sobre la bestia. Si el Drake me hubiera notado, habría estado vulnerable, expuesto a un contraataque. Sin embargo, esta fue también mi única y mayor oportunidad. Si el ataque conectaba, podría derribar al Terra Drake de un solo golpe. Esos eran los pensamientos en mi mente mientras bajaba mi espada. Sin embargo, la hoja de mi arma le atravesó el cuello. Un poco más y lo tendría, pero, casi instantáneamente, un escudo de roca se formó alrededor de su cuello, golpeando mi espada. Parecía que no podría terminarlo tan fácilmente, aunque dejé una herida considerable en el monstruo. Ahora era evidente que el escudo no era impermeable a los ataques. Desafortunadamente, era igualmente evidente que tal ataque ya no funcionaría en el Drake. Corrí rápidamente por la espalda del Drake, con la intención de escapar de su campo de visión. Incluso un Terra Drake no podía señalar con precisión la ubicación de un enemigo en su espalda. Como si entendiera esto,
el Drake en cambio comenzó a agitarse, tratando de expulsarme. Supuse que estaba a punto de empezar a girar por el lugar de nuevo, pero en este punto, mis 2 pies ya estaban firmemente en el suelo. Había aterrizado al lado del Drake, donde ahora podía ver su vientre. Es ahora o nunca. Con eso en mente, canalicé generosamente tanto maná como espíritu en mi arma. Había llegado el momento. El arte de fusión de maná-espíritu, balanceando mi arma en un gran arco horizontal, la llevé a través del vientre expuesto del Drake. A diferencia de las duras escamas alrededor de su cuello y espalda, la piel del estómago del Terra Drake era considerablemente más suave y más fácil de cortar. Por supuesto, estaba el hecho de que estaba usando un arte de fusión, pero no esperaba que hubiera esta pequeña resistencia. Supuse que este era el punto débil del monstruo. ¿Esto también estaba escrito en el códice de monstruos que había leído? Sin embargo, era extremadamente difícil que el Drake mostrara su vientre a un enemigo por su propia voluntad, lo que lo convertía en un área difícil de golpear. Tuve suerte esta vez. El Terra Drake tenía una sorprendente cantidad de vitalidad. Se negó a morir incluso con el vientre abierto. Casi de inmediato, se puso de pie una vez más y se dirigió en mi dirección. Con unas pocas pisadas de sus patas, lanzas de roca y tierra surgieron del suelo, una tras otra. Esquivé las lanzas de tierra una por una, cerrando la distancia entre nosotros para terminar el trabajo. El monstruo, al ver mi acercamiento, intensificó sus ataques. Lanzas de tierra y piedra ahora se formaron en el aire y fueron enviadas rápidamente hacia mí. Quizás fue debido a sus heridas, pero el Drake parecía distraído, y sus ataques mágicos fueron todo menos precisos. Aún así, los ataques fueron impresionantes en términos de impacto. Sin embargo, no eran una gran amenaza, en comparación con el comportamiento anterior del Drake. Llegué al frente del monstruo y salté alto, apuntando a su cabeza. Supuse que ese escudo de roca aparecería ahora mismo, y como era de esperar, hizo exactamente eso. Mientras bajaba mi espada, el Terra Drake intentó levantar su escudo una vez más. Sin embargo, la integridad de las rocas reunidas había disminuido drásticamente. Las rocas reunidas no eran más que carne blanda ante la fuerza de mi arte de fusión de maná espíritu. Con un solo movimiento suave, la hoja de mi arma cortó limpiamente el cuello del Terra Drake, y su cabeza cayó. Casi al mismo tiempo, su cuerpo quedó flácido y se derrumbó en el suelo con un ruido sordo y retumbante. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.